Tenemos un problemón de soberbia en este país. ¿A qué nos referimos con soberbia cuando hablamos de conversaciones en política, en sociedad? Bien, pues es actuar con superioridad. Hacer de menos a la persona con la que estás debatiendo. Hacer de menos sus ideas, sus argumentos, sus valores, sus principios, sus afirmaciones. Quizá esto se deba a un exceso de seguridad a la hora de hablar. Y no digo que no debas creer en lo que vienes a decir o que tengas que dudar de lo que sale de tu boca. Pero es verdad que mucha gente, prácticamente todo el mundo, a veces emplea datos que ha oído en algún lado y no sabe muy bien dónde y los suelta, o que ha procesado los datos que ha escuchado como Dios le da a entender. Claro, esto nos lleva muchas veces a soltar afirmaciones que no pueden ser comprobadas, que son meras aproximaciones o que incluso son de dudosa veracidad. Y al final, esta cuestión termina siendo nociva para las conversaciones o para los debates. Y es que esto hoy día está muy presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Lo vemos en redes sociales, lo vemos en el Congreso, con los políticos, con los circos que se montan. Lo vemos en las cenas de Navidad con tu tío Paco. Y más allá del ámbito sociopolítico también está. Estamos muy acostumbrados a ver debates en tertulias, en canales de influencers y demás. Y hoy día hay muchísimas conversaciones en la red o en la televisión que se parecen más a una pelea de gallos que a un debate de algún tipo de interés. Sin embargo, sería injusto culpar tan solo a este gremio o a estos sectores de esta cuestión que es tan global y que al final nos afecta a todos. Quiero decir, que más que menos todo el mundo alguna vez ha sentido que se la sacaba en un debate, en una conversación y ha abusado de ello. Es decir, hasta cuando tenemos razón nos falta humildad con el que tenemos delante. Es cierto que tenemos también un problema para aceptar las ideas que nos viene de otra gente y más cuando estamos confrontando. Nosotros asumimos o prejuzgamos directamente un debate como una especie de combate dialéctico, y ciertamente puede llegar a ser algo así. Sin embargo, es esta percepción la que hace que nos cueste tanto aceptar cosas que nosotros en un principio rechazamos. Muchas veces, cuando nos dicen afirmaciones que no casan con nuestras ideas y que incluso podemos pensar que tienen razón, lejos de ir a informarnos e interesarnos por lo que nos han dicho, o bien lo atacamos o bien no lo contrastamos y lo dejamos pasar. Y eso no es nuestra culpa. Todos los seres humanos tenemos un esquema mental. Piénsalo, después de tantos años de vida te has formado tus propias ideas, tus propias opiniones, todas ellas basadas en tu percepción del mundo que te rodea, de lo que has vivido, de lo que has oído, de lo que has pensado. Y no está mal. Esto te ha formado prejuicios. A la hora de debatir con quien tengas enfrente vas a ir con unos prejuicios. ¿Esto es malo? En absoluto. Es que es lo normal. Tú tienes tu esquema mental y eso es lo que te va a hacer pensar, juzgar, antes de entrar en ese debate, en esa conversación o en ese cruce con otra persona. ¿Cuál es el tema? Que cuando estás hablando con otra persona, estás hablando con su esquema mental. Y su esquema mental no es el mismo que el tuyo. Y por eso te choca. Y a menudo, yo diría que la gran mayoría de las veces, nuestro esquema mental tiene una forma muy concreta de puzzle. Y no casa con la otra pieza con la que pretendemos encajar. Al final ambos pretenden convencer al otro. Nadie habla con otra persona para que me convenzan a mí de algo. Como mucho, para encontrar un punto de acuerdo, para negociar, para... punto. Pero nunca vas a hablar con alguien para decir, oye, convénceme, cámbiame la idea de esto. Esto está relacionado con cómo nos relacionamos con otras personas. Es decir, es muy normal que tú tengas prejuicios, porque todos los tenemos. Quien diga que no los tiene es que es un mentiroso. Lo mejor es aceptar que vamos con prejuicios cuando hablamos con alguien. Prejuicios formados por nuestras propias ideas. Y es que es totalmente normal. La cuestión es cuando no somos conscientes de que los tenemos o no queremos aceptar que somos presa de nuestros prejuicios. Ahí es cuando llega la soberbia. Ahí es cuando nosotros nos hacemos demasiado afines a nuestras propias creencias y rechazamos totalmente todo lo que viene de fuera. Y cuando digo rechazar, no estoy hablando que obligatoriamente tengas que aceptar lo que te viene de fuera, pero sí escucharlo y sí tratarlo con un poco de humildad. Y no me voy a meter ni siquiera a pensar mencionar que se te ocurra tener cierta humildad cuando estás hablando con alguien que sabe del tema. Porque entre tú y yo, cuando llega un fontanero a arreglar las tuberías de tu casa, cuando hablas con un astrofísico del cosmos, no le llevas la contraria, porque es que no tienes ni idea de cómo funciona el cosmos ni cómo funciona la bajante de tu casa. Pero sin embargo, cuando hablas con alguien que ha estudiado ciencias sociales, que ha estudiado sociología, que ha estudiado ciencias políticas, le vas a llevar la contraria igualmente, porque tú también tienes una opinión. Y te da igual que esa persona domine más términos, domine más cuestiones técnicas, domine lo que sea, te va a dar igual.
Y estás en tu absoluto derecho a hacer eso y es más, te animo a que lo hagas, te animo a que te acerques a alguien que haya estudiado politología, sociología, economía, y te acerques a esta persona y le expreses tu opinión. Hazlo sabiendo en qué posición estás tú y en qué posición está la otra persona. No se trata de aceptar sistemáticamente lo que te dicen, y más en un tema de opiniones, pero se trata de conocer tu propia posición. Y por supuesto, si ese prejuicio está siendo un problema para entablar una conversación enriquecedora con la otra persona, intentar corregirlos, eliminarlos o por lo menos omitirlos un segundo. Porque aunque me gustaría que este vídeo quedase solo político y de sociedad y hablar solo de lo enriquecedor que puede ser un debate, quiero reducirlo a algo mucho más humano. Y es que ¿quién te dice a ti que la persona con la que estás hablando en redes sociales, la estás insultando, te estás acordando de sus muertos y de todos sus familiares, no va a ser quien el día de mañana vas a llamar a su puerta para pedirle sal, va a ser la que te va a poner un plato en un restaurante o va a ser quien te tenga que curar en un hospital? Así que está muy bien la libertad de opinión, que todos digamos lo que pensamos a tope, pero siempre con la conciencia y con cierta responsabilidad opinativa, hacernos responsables y ser coherentes con lo que estamos diciendo. Y ya del tema de los bulos ni hablamos, porque es que ese tema da para otro vídeo, eso es un tema, da para 10 minutos ricos de vídeo. Y está muy relacionado con el tema de la soberbia, es querer llevar la razón a toda costa, incluso aunque eso vaya en contra y en detrimento de cualquier oportunidad o ápice de aprender algo. Y lo peor ya es cuando los bulos se disparan y se vuelven virales y acaba realmente todo el mundo apoyardado. Es un atraso y es un atentado contra el derecho de la persona de informarse y de aprender. Pero eso, como he dicho, da para otro vídeo. Buen día.